De entrada, hablar de lo coyuntural y de la puesta en marcha, de una puesta en marcha caótica, desordenada, del Metro de Quito durante esta semana. No necesito más introducción que eso, ingeniero, usted lo debe saber bastante bien, mejor que yo, de hecho. Así que le pido por favor su criterio con respecto de lo que ha sido estas operaciones que empezaron el pasado martes 2 de mayo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señor Moncayo. Muchas gracias por invitarme. Alexis, nomás dígame. Alexis, Qué buenos gusto. días. Muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial a toda su distinguida audiencia. Sí, pues estamos viendo un poco absortos lo que está pasando con el metro. Vemos que realmente esta inversión decía el veedor del metro, de alrededor de 2.300 billones, ¿ya? ¿No es cierto? No puede ser utilizada. Vemos una caída de la confianza de la gente al ir hacia un metro que todo el mundo lo prometió como la solución al problema de Quito, que no es así, pero eso así se lo vendió, y que esto no funciona, y que cuando se trata de hacerlo funcionar hay errores que realmente me parece que podrían haber sido previstos, ¿no? ¿Cómo no prever una cantidad extraordinaria de pasajeros, de personas que van a ver, muchos por la necesidad del viaje, pero otras personas es por lo que nosotros llamamos la novelería, ¿no? Entonces, los primeros días de un sistema, eso pasa en todo lado. O sea, hay que prever ese tema. Ahora, para mí, yo creo que hay un exceso de voluntarismo. O sea, todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Se habla de recaudo, del metro, de los sistemas de seguridad, de que hay que integrar todos los sistemas en Quito, etcétera. Pero nadie sabe cómo. Y en el cómo me parece que es el que estamos este rato fallando. Para la implementación y para la implantación de sistemas se necesitan tres patas de una mesa. La primera es la institucional. O sea, ahí tiene que haber un gran liderazgo de la máxima autoridad, en este caso de la municipalidad. La segunda es la técnica. Si es que el líder político no tiene técnicos confiables, no va a poder hacer las cosas que él desea hacerlo. Y la tercera es la comunicación con la sociedad. Es decir, la sociedad, la gente, tenemos que conocer exactamente de qué se trata el proyecto. Porque si no hay estas tres patas, estamos condenados a hacer cualquier cosa menos implantar un sistema. Y usted ve que en el caso de la Municipalidad de Quito, el sistema institucional está colapsado. Ahí hay una esperanza en el Nuevo nuevo alcalde. alcalde, el señor Pavel Muñoz, y ojalá Dios quiera que tome el liderazgo, porque este tema necesita un liderazgo muy fuerte. Hay que tomar decisiones, hay que exigir a los técnicos que presenten soluciones que sean adecuadas, ¿no es cierto? Esa es la primera etapa. La segunda es que hay que reforzar los equipos municipales. Solamente para el recaudo tiene que haber una entidad administradora del recaudo. Y lo mejor es tratar de contratar una empresa especializada en recaudo para que maneje todos estos temas y que además le asegure a la municipalidad de que los equipos no queden obsoletos a la vuelta de la esquina, ahora que hay un desarrollo tecnológico tan fuerte, ¿no es cierto? Y tercero, el tema de la comunicación con las personas, ¿no es cierto? Cuando a las personas se les dice, sí, es que voy en la fase de inducción, la inducción 1, la inducción 2, la inducción 3, que ahora sí les voy a cobrar, que ahora sí estoy en la operación, y luego el rato que van allá se encuentran con una realidad diferente, eso provoca una desconfianza total de la gente. Y eso es grave en términos de convivencia social, en términos de confianza en las instituciones, en términos de confianza en nuestras autoridades. Entonces, estos temas tienen que ser, me acuerdo del trole, por ejemplo. Con el trolebús nosotros un año antes, nosotros inauguramos en el 95, ya desde el 94 empezamos con el tema de comunicación. Entonces ahí se definió un grupo objetivo, por ejemplo, a quienes debemos comunicar. Ahí estaba, recuerdo, Pipo Lazo, el distinguido comunicador que diseñó toda una estrategia de comunicación, desde el color que íbamos a utilizar en los troles.
el color de los troles son colores sacados de la vestimenta indígena. Si usted ve los fucsias, los verdes, etcétera, son los colores de la vestimenta de nuestros indígenas. El sistema de comunicación mediante señales. Se reforzó el tema de colores, porque muchas de las personas que aprendieron a leer no están acostumbradas a leer y más bien tienen que guiarse por los colores. Entonces, la introducción de los colores para decir, por ejemplo, el alimentador a la ecuatoriana es el color rojo, ¿cierto? Eso a la gente le fluía mejor, entendía más claramente. Teníamos un gran equipo en las estaciones de comunicación, de atención al cliente, ¿no es cierto?, que le permitía dar todas las instrucciones. Pero fíjese, ingeniero, algo que me llama la atención, y yo estaba justo por mencionarle la experiencia del trolebús, porque yo me acuerdo en esa época, todavía en etapa de estudiante de colegio y demás, nos resultaba también muy familiar la utilización de un sistema de transporte con ese tipo de trabajos de socialización. Acá tuvieron 10 años. Usted dice, un año nos tomó comunicar. Acá han tenido 10 años para decirnos cómo va a funcionar, cómo operar. Y además que los temas que usted nos sugiere, digamos el de las 3 patas, que es bastante lógico, además lo que nos dice el ingeniero Arias, ha sido, digamos, víctima también de esta suerte de inestabilidad política que ha vivido la ciudad en los últimos 2-3 años de administración. Entonces, ¿cómo...? Digamos, el primer paso seguramente para el próximo alcalde será tratar de poner orden a todo esto. Ahora entiendo que hay una empresa privada que está encargada de la recaudación, y una cosa que a mí me llama la atención, ingeniero, usted dígame, pero un sistema tan moderno de transporte como el metro, a donde tengamos que llegar los pasajeros con sueltitos para poder subirnos en pleno siglo XXI, me parece que es un absurdo. Claro, o sea, no sé cuál será la empresa de recaudo que haya sido contratada, ¿no? En Guayaquil hay una empresa que, si no me equivoco, es una empresa mexicana que hace todo el sistema de recaudo, establece inclusive planificación de horarios, etcétera, etcétera, y que hace el recaudo y hace envía todo el dinero al fideicomiso, el fideicomiso reparte a los operadores, etcétera, porque es todo un sistema. O sea, esto no es una cosa así muy fácil, ¿no es cierto? Cuando nosotros implantamos el trolebús, nosotros tuvimos la ayuda de Naciones Unidas y trajimos y ya para la implantación a 5 expertos en cada una de las áreas, por ejemplo, un experto en tránsito, porque hay que ver, por ejemplo, en este caso del metro, qué pasa con la gente que sale de las bocas de las estaciones hacia la superficie, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja eso? Nosotros teníamos un experto en tránsito. En el caso del trolebús, era más intensivo políticamente porque iba sobre la superficie. Recuerdo que nos cerraron la avenida Maldonado, los mismos transportistas que bajaban desde la Ciudadela México y que no podían utilizar ya la Maldonado. Nos hicieron ahí un problema. Acuérdese que hubo una semana de confrontación con los transportistas porque no querían salir de la 10 de agosto. O sea, habían temas más complicados y complejos. Políticos, pero además. A políticos, además tocó sacar a más de 1000 buses que estaban sobre los 20 años de edad. Habían buses que casi llegaban a los 40 años, de diferentes tipos, sin estándares, sin nada. Entonces, tocó sacarles de la operación, estableciendo la vida útil máxima de 20 años, ¿no es cierto? Y eso provocó una conmoción, digamos, por una semana, pero al final de esa semana ya estaba operando el trole, pero el trole tenía todo el soporte técnico para operar sin problema. Entonces, la parte política obviamente tenía que ser manejada por el alcalde, ¿no es cierto? La parte técnica teníamos que manejarla nosotros buscamos ayuda internacional también para la implantación. Nosotros habíamos desarrollado nuestro proyecto, y eso sí es una cuestión importante. Nosotros no tuvimos consultorías carísimas ni nada de eso. Eso se desarrolló con gente de acá, del Ecuador, de Quito específicamente, gente de la Universidad Católica, gente de la Universidad Central. Hicimos todo este proyecto, pero no teníamos experiencia en implantación. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a Naciones Unidas y Naciones Unidas nos facilitó
para traer técnicos del Brasil. Nosotros enviamos a nuestros técnicos con más de 2 meses de anticipación a que practiquen en Brasil, en la empresa Sao Paulo Transporte. Entonces, cuando ellos vinieron, ya habían operado con sus similares de Brasil, que estaban operando los sistemas y lograron implantar también acá. Teníamos, en el caso de la operación de los buses, teníamos el apoyo de la empresa alemana que había vendido los buses y que puso un equipo técnico aquí de primera línea que preparó a nuestros ingenieros de la Politécnica Nacional para que puedan ellos armar las tarjetas electrónicas, ver cómo funciona, etcétera, etcétera, y poder tener el contingente. Entonces aquí, por ejemplo, en este momento tenemos varias unidades que están manejando el transporte en Quito. Está la Secretaría de Movilidad, está la Agencia Metropolitana de Tránsito, está la empresa de Obras Públicas, la empresa Metro, la empresa de pasajeros. Y fíjese, todos son unos reinos, ¿no es cierto? Y ahora el tema es que ¿cómo se llama? La operación esta del recaudo, etcétera, se podría haber utilizado a la empresa de pasajeros del Trole, que tiene gente con experiencia en manejar a los pasajeros, en manejar los flujos importantes, los flujos grandes, pero no se ha utilizado ese recurso que se tiene. La pregunta es por qué no lo hicieron. El tema institucional me parece que tiene que tener una mayor coordinación, y en ese sentido yo creo que el liderazgo del señor alcalde Pavel Muñoz puede significar un cambio importante. Creo que hay que reforzar los cuadros técnicos. Esto no es cuestión de buena voluntad, esto hay que saber hacer, ¿no es cierto? Ni de cuotas políticas, pues, porque no va a poner a un cercano mío que venía siendo mi asesor de no sé qué, o que fue mi alumno en la facultad de Derecho. Hay que poner a gente que sabe. Zapatero a tus zapatos, o sea, eso no hay nada que hacer. O sea, hay un esquema que es el tema político, obviamente, que es el que da la directriz, el que da la pauta, el que dice, por acá vamos a ir, ¿no es cierto? Pero eso tiene que tener un soporte técnico, porque si la parte política, la de dirección, no tiene un soporte técnico, no vamos a conseguir los resultados. Yo recuerdo siempre lo que había en el Consejo Nacional de Tránsito antiguamente, donde el ministro de Gobierno le llamaba a un técnico y le decía, oiga, deme el estudio de tarifas, quiero para mañana, para subir las tarifas o negociar las tarifas del transporte público. Obviamente el pobre técnico, ¿qué puede hacer? Pues, claro. ¿Cierto? Sí, tenía que tener todo un estudio, una modelación, ver los insumos, qué es lo que está pasando, ver los costos, los pasajeros, etcétera. Tenía que tener su modelo para poder hacerlo. Pero si no, es lo que digo, si no se tiene una base técnica confiable, ¿cierto? Las instrucciones políticas no pueden seguir adelante. Y yo me temo que hay mucho voluntarismo. O sea, sí, vamos a hacer, sí, ya vamos a corregir, ¿no es cierto? Y vamos sobre la marcha. Entonces no planificamos y no hacemos las cosas con la debida anticipación. Ahora, esa falta de planificación nos tiene viviendo este caos visto durante estos días. Yo le quiero preguntar al ingeniero César Arias, siendo él el especialista y conocedor de esta materia, ¿cómo debería desarrollarse a partir del liderazgo de la nueva alcaldía, la nueva administración, todos los colaboradores que esperamos sean técnicos, conocedores de la materia? ¿Cómo deberían trabajar para hacer que este metro, yo lo he dicho públicamente, no le tuve fe antes, no le tengo fe ahora, no sé qué va a pasar más adelante, pero ya está, tenemos el metro, han dicho, esa es la columna vertebral de lo que debe de ser el sistema de transporte público en adelante para Quito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Obras complementarias, servicios complementarios, como para que el metro sea la obra eficiente que todos esperamos y que nos ha costado tanto como país y como ciudad. Me temo que hay, de lo que escucho, ¿no? Porque yo no tengo no he estado muy cerca de todo este tema, pero de lo que escucho del veedor y de las personas que han estado más cerca al metro, de que hay todavía muchísimas cosas que poner en orden. O sea, parece que no están recibidas ni las estaciones, algunas de las estaciones. O sea, le escucho al señor Sancho que dice que los sistemas de comunicación no funcionan. O sea, una cantidad de cosas. Ya está contratado el operador, pero el operador está diciendo, entréguenme las cosas para yo poder operar, ¿no? Entonces,
no sé en qué mismo está el sistema de recaudo, ¿no es cierto? No sé cómo están los sistemas de control. Entonces, la primera cosa que me parece que hay que hacer es una evaluación de todo, y para eso yo sí diría que debemos ver asistencia técnica internacional. Yo iría a Naciones Unidas, que es una entidad muy confiable. No contrataría empresas que nos vengan acá a hacer consultorías, no, pero sí expertos individuales que pueden venir del Metro de Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos tienen muchísima experiencia, el Metro de Sao Paulo. Traer 4 o 5 personas, evaluar, ver el diagnóstico de qué es lo que está pasando y establecer para cada uno de los problemas una estrategia para resolverlo, ¿no es cierto? Y con esas cuestiones ahí sí viene la decisión política, decir si vamos a hacer así o vamos a hacer de esta otra manera, pero con esos insumos técnicos. Entonces yo creo que aquí es corre y va de nuevo, me parece a mí, porque seguir con los temas ahí es como que si nos vamos hundiendo en el pantano cada vez más. Entonces hay que hacer una evaluación seria de en dónde mismo estamos, veamos qué dicen los veedores, a ver si eso es cierto o no es cierto, veamos qué dice la administración actual, ¿no es cierto? Fíjese la inestabilidad política que hemos tenido, creo que 6 gerentes en los últimos años, o sea, así no se puede llevar. Entonces aquí tiene que haber un liderazgo fuerte, un liderazgo claro, una estrategia de fortalecer los equipos técnicos, una estrategia de comunicación para decirle a la gente la verdad. Miren, esto es lo que ha pasado y vamos a inaugurar en abril del 2024, sí, no nos queda más, pero que el abril del 2024 tengamos el asunto operando de una forma adecuada. Y la integración, sí, ya vamos a hacer la integración, pero vamos por partes. Resolvamos primero la operación del metro, sino de qué integración estamos hablando. Fíjese, se expidió una ordenanza donde se dice lo que hay que hacer, pero no se dice cómo. Pues. Y en el cómo está el problema. O sea, ¿quién sabe cómo hacer? Ingeniero, nos quedan 2 minutos, le pido una respuesta que va a ser difícil que sea breve, pero ¿qué debe pasar con el sistema de transporte? Ya hemos hablado del metro, nos ha dicho clarísimo lo que debería pasar, pero ¿qué pasa con el transporte, el servicio público de transporte que va sobre la superficie? ¿Qué tipo de reordenamiento debería poner ahí el próximo municipio? ¿Y qué debería pasar también con el tema del pico y placa? A ver, en el tema del transporte público de superficie es el más importante, porque ese es el que lleva más del 90% de los viajes. El 10% será llevado por el metro. Entonces el 90%, después de habernos gastado 2.300 millones de dólares, ha quedado intocado. Y tenemos problemas con el trole, tenemos que comprar troles, tenemos que hacer la extensión Labrador-Carapungo, que nos va a costar unos 100 millones, pero es diferente de los 600 millones que podría costar la extensión del metro. Y con un corredor como el Labrador-Carapungo, o como el corredor que ya tenemos, que hay que fortalecerlo, el corredor Central Norte, nosotros podemos poner buses expresos que salgan desde Calderón y lleguen directamente a Labrador, lo mismo que salgan de la Ofelia y lleguen directamente a Labrador. Podemos poner buses normales, articulados, biarticulados, y tenemos más capacidad de transporte que si extendemos el metro, por ejemplo. Entonces, ese transporte de superficie, los corredores, van a tener que ser renovados. Recordemos que ya están con más de 20 años. Entonces, van a tener que ser renovados las flotas. Hay que incrementar la capacidad de sus corredores, ¿cierto? Y estructurar la red. Luego, los señores transportistas. Ahí tenemos un problema de tarifas que no está resuelto. Siempre venimos, es que deben cumplir con los niveles de servicio y no sé qué. Y los otros dicen, no me da la plata. Tenemos compromisos de la Municipalidad de Quito y del Gobierno Nacional para electrificar el transporte. El transporte electrificado no va a costar menos de 50 centavos la tarifa. Entonces, hay que resolver esos temas. Entonces, hay que resolver la estructura de las empresas. ¿Y finalmente el pico y placa? El pico y placa es una medida de gestión. Y eso responde a parámetros técnicos y a una definición de política. El pico y placa implica que se pone una restricción a la utilización del vehículo particular. Puede migrarse al hoy no circula,
si es que estamos viendo que en las horas fuera de pico hay muchísima congestión. Pero si no es ese el caso, hay que mantener el pico y placa porque eso le permite a la gente, especialmente camiones repartidores, etcétera, todo lo que es trabajo, el no comprar un segundo carro porque ellos pueden operar en estas horas que no está restringido. Es un tema absolutamente técnico.